¿Qué precepto? De no cometer homicidio. No cometerás homicidio, Sí. claro. Se ha dicho ha sido dicho a los antiguos, no cometerás homicidio. Pero yo os digo, ¿qué cosa? Que todo el que se encolerice con su Las hermano, 3, ¿no? Todo el que se encolerice con su hermano será reo del concilio, reo del juicio, de juicio, ¿no? Reo del tribunal, juicio. claro, del tribunal menor, reo del juicio, reo del tribunal. el Sanedrín del concilio. El que Le dijere raca será reo ante el Sanedrín. ante el Sanedrín. Ese era concilio, el se que traducía por concilio. le El que dijere more será reo ante la viena Para la que habíamos traducido como, se puede decir como necio. impío, necio, Ateo. necio, ateo, ¿sí? Hereje. Será reo Para la viena. será reo de la guena, muy bien, de la guena de fuego, ¿no? Será reo de la guena de fuego. Bien. El que hiciese cualquiera de esas cosas contra su Hermano. eso es fundamental para entender el texto. Bien, porque es en razón de hermano que no cabe tener estas acciones, ¿no? Estas actitudes. Eso es fundamental para entender bien la perícopa, ¿no? O sea, todas las aclaraciones morales que hacen después los autores se basan en eso, ¿no? Porque si era una perícopa. Perícopa es una unidad argumental, ¿sí? Puede ser más o menos amplia. A veces la perícopa se subdivide, pero la perícopa es una unidad argumental que cierra, empieza y termina un tema, ¿no? Eso se llama perícopa en los evangelios, en los libros de la escritura en general, ¿no? Y en cualquier texto. Una perícopa es, digamos así, un pasaje con unidad temática, literaria a la vez, las dos cosas, unidad temática y literaria. ¿Está claro? Sí. Son unidades que no coinciden con los capítulos, porque hay capítulos que contienen varias perícopas, ¿no? Y hay perícopas que están distribuidas en más de un capítulo. La división en capítulos no coincide con las perícopas analizadas con rigor exegético. ¿Se entiende? Tiene otra unidad, digamos, el capítulo más amplio. El capítulo tiene una unidad más amplia o es una división arbitraria para subdividir, para comodidad de cita, nada más. ¿No? Por supuesto que se trata de conciliar con cierta temática, pero al mismo tiempo hay casos en los que es evidente que está rota la unidad temática porque sigue y hay otro capítulo, ¿no? Pero el capítulo los capítulos pueden tener extensión muy despareja, porque la finalidad con que se introduce la división en capítulos, que no es del autor, nunca. En cambio, las perícopas sí proceden de la mente del autor. ¿Está claro lo que digo? Sí. Las perícopas corresponden expresan la mente del autor, porque son unidades literarias y argumentales o temáticas que ha puesto el escritor sagrado. Sí. En cambio, los capítulos son divisiones arbitrarias después para citar con cierta referencia cómoda, es decir, dice San Mateo, ¿dónde? ¿Qué parte? En el capítulo 1, pero la idea es dividir más o menos en textos que tengan extensión pareja. Los capítulos tienen más o menos todos la misma extensión, ¿no? Puede haber uno un poquito más largo, un poquito más breve, precisamente para conciliar eso, la división en unidades parejas con la temática. Cierta unidad temática, sí. Las perícopas igual hay que descubrirlas porque hay que descubrirlas con el análisis literario y puede haber casos de dudas, depende de la exégesis, ¿se entiende? Sí. Acá es clarito el tema de la perícopa, porque empieza, fíjese que las perícopas acá están subdivididas por cada uno de los preceptos que va examinando el Señor en su discurso, ¿o no? Sí. Si la división en perícopas acá es transparente, no cabe discutir demasiado. Ahora, dentro de esta perícopa habíamos establecido una estructura literaria, ¿o no? Decíamos que hay tres cosas acá. Primero, el precepto y su reformulación. Después, la introducción del tema de la reconciliación antes de llegar al tribunal. Reconciliarse con el hermano antes de llegar al tribunal. Y por último, una especie de discurso parabólico, un mayal, que es para ilustrar esa idea del juicio, del reconciliarse antes del juicio, ¿o no? Esas dos partes pueden fusionarse en una única parte mayor, digamos así, porque parecen tener unidad entre sí, y hay que ver cómo se unen con lo anterior, porque en principio es otra cosa, pareciera, ¿no? Pero vamos a leer todo, entonces el versículo 23 hasta el 26, ¿no? Lea, por favor, Francisco. Si vas pues a presentar una ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, un prosferes todoron su epitofisiasterion. Si tú, ¿cómo traduce? Si vas pues a presentar una ofrenda ante el altar. Si vas pues, está bien. Eanun prosferes todoron. ¿Traduce así allá también?
Gustavo Bigler. 23. En un y pues estás presentando tu ofrenda sobre el altar. Y pues estás presentando, pone. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo que En un proceres, todoron su, epitos diasterion, cacay, neces, jotihuadelfosu, ejeiticatasu. ¿Sí? Está bien, tiene algo contra ti, ¿no? Sí, contra ti. Deja allí tu ofrenda ante el altar. De nuevo se trata del hermano, Joadelfos, ¿verdad? Sí. ¿Está claro? Sí, hermano. De nuevo se trata del hermano, Joadelfos. Deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Muéstrate conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea hasta que... ahí, hasta ahí, sí. Hasta ahí, porque lo del adversario ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya no se trata del hermano. Por eso decíamos que hay una tercera parte, ¿no? Es decir, la segunda parte está en el tema de, o en un precepto que hay aquí, un mandato de ir a reconciliarse con el hermano o no, antes de participar del sacrificio. Sí. Releamos eso, que es 23, 24, ¿no? Sí. Si vas pues a presentar una ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Sí, y discúlpeme, quiero hacer hincapié en dos palabritas cuya semántica puede cambiar por la traducción, ¿no? Ofrenda es acá doron, ¿sí? Porque el concepto de ofrenda más bien está en el verbo prosferes. Fíjese que próspero es un compuesto de fero, ¿no? Lo mismo que en latín oferre, ¿sí? Son compuestos de la misma raíz verbal. ¿Está claro o no? Sí. Que es llevar, como llevar, ¿no? hacia, sí. Llevar ante, que es ofrecer. Claro. Sí. La prosforesis es la ofrenda. Eso es lo que se traduce por ofrenda. Pero después lo que se traduce ahí por ofrenda es doron en griego, es decir, don, ¿no? Doron es don, regalo en el terreno humano. ¿Está claro? Si estás ofreciendo tu don ante el altar, y altar traduce el griego Thisiasterion, perdón. Thisiasterion quiere decir el lugar de la víctima, el lugar del sacrificio. ¿Se entiende? Altar está dicho, está bien altar en latín, porque el altar es el lugar del sacrificio. Pero el griego lo llama Thisiasterion, es decir, el victimario, podemos decir, el lugar de la víctima, donde la víctima se ofrece, ¿no? ¿Se entiende? Donde se consuma el sacrificio. El sacrificadero. Tiene una traducción literal, pero que no suena bien en castellano, ¿no? Malsonante por completo. Pero es lo que significa Thisiasterion en griego. ¿Está claro? ¿Otra palabra en griego que tenga un equivalente? Porque es... La terminación terion está en muchas cosas. Mysterion, monasterion. La terminación terion es una terminación que forma sustantivos a partir de raíces, indicando que se está hablando de lo relacionado con eso, ¿sí? El ejemplo de monasterio es claro, ¿no? En lugar del monajos es el monasterio, donde habita el monas o monajos, el solitario, el lugar del monje. El lugar del monje, para traducirlo con una palabra única es muy difícil. Si no es monasterio, sería el solitario, pero la terminación esa en latín equivale a algo así como ero, solitariero. Es decir, el sitio, la morada, el lugar donde se vive en soledad, ¿no? Claro. Pero terion es una cosa, es una terminación, un sufijo de terminación para derivar de ciertas raíces un sustantivo concreto o abstracto que dice relación a eso. O sea, una relación una relación que puede variar según el caso, ojo, no precisa, no porque depende de la semántica de la raíz de la que se trate. Pero Thisiasterion es lo que se traduce ahí por altar, ¿está claro? Si estás ofreciendo tu don ante el lugar del sacrificio, esa sería una traducción más rigurosa, ¿no? Y allí te acuerdas de que tu hermano, ¿sí? Neces, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Eso. Jotihuadelfosu ejeiticatasu, que tu hermano tiene algo, cualquier cosa. Es indeterminado por completo, Contra ti. Ejeiti.
¿no? Sí. Ejiti, Katasú es... katasú, contra ti. Deja allí tu ofrenda ante el altar. Afesekei todoron, deja tu don, así, frente al lugar del sacrificio. No dice que se vaya con el don, ¿eh? ¿Se advierte esto? Deja tu don ante el lugar del sacrificio. San Pablo dirá, recordando un principio del Antiguo Testamento, que no se puede retirar nada de lo que se ha ofrecido ante el altar de Dios. Lo ofrecido está, diríamos. A la judía, como dice el romano, lo escrito está. El israelita dice, lo ofrecido está, no se puede retirar. ¿Sí? Deja tu ofrenda ante el lugar. No es que abandona la ofrenda, sino que eso que es ofrenda le pertenece a Dios, ¿no? Deja tu ofrenda delante del lugar del sacrificio y ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Que hay Fipare, Proton, ve, deja tu ofrenda. Sí, acá establece en la lectura crítica del texto, acá griego, pone una doble puntuación posible, ¿no? Lea tu traducción, ¿cómo dice? Ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Claro, pero el primero ese, que en griego es... ¿Dónde estoy? Proton. Me perdí. Proton, ¿sí? Se puede leer uniéndolo al vete, ¿no? Ve primero, o al diallagefi, tu adelfusu, ¿no? Es decir, primero reconcíliate con tu hermano, que parece lo más razonable. Deja la ofrenda delante del lugar del sacrificio y vete, diríamos en castellano. Primero reconcíliate con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. ¿Y pero cómo la vuelve a presentar? Si ya la presenta él, porque él es el que la tiene que presentar. La está presentando ante el altar, ahora termina de presentarla, digamos así. Ahora vuelve a presentarla. Son dos presentaciones. Claro, es una cosa, está dicho como un precepto que no se puede aplicar materialmente. Es como una situación extrema la que genera. Mientras está haciendo la ofrenda se acuerda que tiene algo con su hermano. Bueno, eso es tan importante que tiene que dejar ahí. Claro, uno puede decir, está en medio del sacrificio, se va a buscar al hermano porque quién sabe dónde está. No, es decir, no hay que entenderla materialmente, ¿no? Sino entenderla en un sentido moral, que es el que tiene, y espiritual, ¿no? Primero cerciórate de que tu hermano no tiene nada contra ti y después ven a presentar la ofrenda. Esa es la idea, ¿o no? Sí. Acá se la presenta de una manera dramática, diríamos, dinámica, ¿no? De manera que está presentando el sacrificio y se acuerda que el hermano que tiene que ir, reconciliarse con el hermano y después volver a presentar la ofrenda. Pero esto es aplicable solo a los sacerdotes, digamos. No, porque la presentación de la ofrenda, no, porque, a ver, es ante el lugar del sacrificio. Primero el don se lo da el oferente al sacerdote, y después el sacerdote lo presenta ante Dios en sacrificio ya. ¿Está claro? Sí. Está bien la apreciación, pero si se trata de presentar sacrificialmente, eso es oficio del sacerdote exclusivamente. Pero presentarle la ofrenda al sacerdote para que él la ofrezca, eso es lo que hace el oferente. Está bien. ¿Está claro? Y con el oferente es cualquiera, miembro del pueblo de Dios, ¿no? Ahora vamos a leer los preceptos del sacrificio para que se entienda bien esto, ¿no? Vamos al Levítico si quieren. Porque, perdón, pero terminemos de leer el 24, ¿no? Que dice: deja allí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y entonces viniendo ofreces ofrece tu don. Sí. ¿Dónde está? Vamos a ver. Igual que vaya el adverbio con uno con otro es el mismo sentido, me parece. Sí. Mismo... Sí. Y vete primero. Vete primero, ¿no? Sí. Y primero vete. Sí. Primero apártate. Reconcíliate con tu hermano, ¿no? Pero lo otro parece mucho mejor gramaticalmente, ¿eh? Sí. Primero ve a reconciliarte con tu hermano. Y luego viniendo, prósfere, ¿no? Ofrece tu don. Es el mismo verbo y el mismo sustantivo, ¿sí? Es lo mismo que venía haciendo antes, ¿no? Sí. Si estás ofreciendo tu don, ¿no?
Ahí parece más bien referirse al oferente que al sacrificador, porque el sacrificador no ofrece su don, ofrece el don que le llevan otros. ¿Está claro? Vamos a leer el Pero texto. ¿y qué pasa después con el nuevo, digamos, con el sacrificio nuevo de Cristo? Sí. Ese es el sacrificio de Cristo. Ahí el don es Él. Es él, Y el claro. que ofrece el don es Él, y el que consuma el sacrificio es Él. Claro. Y entonces, ¿cómo entra Es el este sacerdote, precepto? es el altar, es la víctima. ¿El altar por qué? Eso lo he explicado. Pero... El altar, porque es el lugar. claro. El lugar como el cuerpo sería. Claro, su cuerpo y su alma misma es el lugar Mm. donde su voluntad realiza el sacrificio, ¿sí? Mm. Eso es lo que entienden los padres siempre. ¿Esto cómo se aplica a qué? Esto está dicho directamente al israelita contemporáneo, ¿se entiende? Sí. No está dicho para él. Ahora usted dice, ¿cómo lo aplicamos nosotros cristianos? ¿No? Sí. Espere. Pero para que se entienda bien esto de presentar el don, vamos al Levítico. Por ejemplo, en el capítulo Levítico 2, o si no, empecemos por el 1. Lea el 1, a ver, Emanuel. Llamó Yahvé a Moisés y le habló desde el tabernáculo de la reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de vosotros quisiere presentar a Yahvé una ofrenda de animales, ofreceréis una res del ganado mayor o del ganado menor. Si tu ofrenda es holocausto de ganado mayor, presentará un macho sin tacha. A la entrada del tabernáculo de la reunión lo presentará para que sea grato delante de Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Luego degollará el becerro delante de Yahvé. Está claro que hay alguien, un israelita cualquiera, lleva a la víctima. Sí. El sacerdote le impone la mano y la acepta. Y entonces Ahí es una víctima apta para el sacrificio. Y después él la ofrece en sacrificio. Él consuma el sacrificio. ¿Está claro? el que ofrece. El sacerdote. El sacerdote. Sí, claro. A ver, siga leyendo. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, ¿eso dice el sacerdote? Sí. Es el que la acepta, claro. Y será aceptada esta para expiación suya. E inmolará la res ante Yahvé. Ese inmolará la res ante Yahvé, ¿no? El sacerdote. Sí. Lo siga. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, derramándola sobre todos los costados del altar que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Sí. Después será desollado el holocausto y cortado en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego en el altar y dispondrán la leña sobre el fuego. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos, juntamente con la cabeza y el cebo, sobre la leña que hay sobre el fuego encima del altar. Y después de lavar con agua las entrañas y las patas, el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es holocausto, sacrificio de combustión, de olor grato a Yahvé. Si tu ofrenda es de ganado menor, tomada de las ovejas o de las cabras, ofrecerá como holocausto un macho sin tacha. Lo degollará al lado del septentrional del altar, delante de Yahvé, y los hijos de Aarón, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán su sangre sobre todos los costados del altar. Lo cortarán en trozos, y junto con la cabeza y el cebo lo ordenará el sacerdote sobre la leña dispuesta sobre el fuego, encima del altar. Y luego de lavar con agua las entrañas y las patas, el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo quemará sobre el altar. Es holocausto, sacrificio de combustión, de olor grato a Yahvé. Si la ofrenda. Cuando ofrezca Yahvé un holocausto de aves, será su ofrenda de tórtolas o de O pillones. palomillos. Sí, pillones de paloma. El sacerdote la llevará al altar y después de retorcerle con las uñas la cabeza, la quemará Pero sobre el quien altar. lleva a la víctima es siempre el israelita que ofrece el sacrificio, Sí, ¿no? sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Puede ser el propio sacerdote, ojo, También, ¿no? También, claro, sí. Adelante. Retorcerle con las uñas la cabeza, la quemará Sí, sobre sí, el no, altar. esto no importa, ya el rito específico de lo que tiene que hacer el sacerdote, le corta la cabeza, derrama la sangre, sí, bien. Pasa a las oblaciones, a ver, lea Francisco, el capítulo 2. Quien ofrezca Yahvé, Quien ofrezca a Yahvé una oblación de ofrenda incruenta, su oblación nacerá de flor de harina, sobre la cual habrá derramado aceite y pondrá incienso. es Es minja, minja. minja, sí. ¿Lo llevará? ¿La llevará? La llevará a los sacerdotes. Una vez que la prepara,
la lleva a los sacerdotes, Ujú. ¿no? Acá está clara la distinción entre el que ofrece y el que consuma el sacrificio, Sí, ¿no? sí. ¿Sí? ¿Se ve? Ujú. Es decir, el que va a ofrecer, el que ofrece a Yahvé una oblación de ofrenda incruenta, estas son ofrendas incruentas porque son de vegetal, Ujú. ¿no? Aceite, harina, perfume, incienso, ¿se entiende? Ujú. Estas son ofrendas, no oblaciones, ¿sí? Pero la prepara el oferente, la lleva ante el sacerdote después realiza el sacrificio, ¿no? ¿Está claro eso o no? Ujú. Sí. La llevará a los sacerdotes, los hijos de Aarón, quienes Quienes tomando un puñado de la harina con aceite y todo el incienso, lo quemarán sobre el altar, como combustión en memoria en el olor suave para Yahvé. Lo que resta de la oración será para Aarón y sus hijos, cosa santísima de la combustión es de Yahvé, a Yahvé. Si ofrecieres oblación de cosas cocidas al horno, será de pastas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, o untadas con aceite, sin levadura. y sigue después, Sí. si la oración fuere de Frisuelos fritos en sartén, será de flor de harina amasada con aceite, sin levadura. La partirás en trozos y echarás aceite encima. es minja. Es minja. ¿Dónde dice eso? Es el Versículo 6. 5-6. ¿No lo tiene eso? No. ¿Por qué? ¿Cómo dice Straubinger? 5:6. Y Sí. si tu oración fuere ofrenda hecha en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la desmenuzarás y derramarás sobre ella aceite, pues es ofrenda. Está bien, es lo mismo. Ah, Es ofrenda pone porque es minjá. Es minjá quiere decir que es cosa ofrecida a Dios. ¿sí? pero lo dejan sin traducir. Sin traducir porque no es lo mismo que ofrenda, sí. Minjá quiere decir cosa consagrada, Ah, ¿sí? Eso es minjá. está bien. Una cosa consagrada, una cosa que ya está separada para él. Ujú. Cosa sagrada, diríamos, Ujú. ¿sí? Cosa separada. Lo que equivale al sacra sacrum romano, ¿no? Ujú. Es sagrado, o sea, sacado del uso corriente y destinado a Dios, Ah, ¿sí? Ujú. No es ofrenda. ¿Ahí traduces ofrenda? ofrenda, sí. No, es cosa sagrada, porque habría que si se traduce, eso es lo que significa minjá, ¿sí? Ujú. Es cosa sagrada, es cosa consagrada, es cosa dedicada a Dios, ¿sí? No es Sagrada. lo mismo que había dicho de Don. No, el don es el acto de ofrecer, de entregarle algo a Dios, es la entrega el don. Esto minja es hebreo. Minjá es hebreo, claro, sí, Minjá es hebreo, sí. Correcto, sí, no había dicho, pero sí, Minjá es hebreo. Y así podríamos seguir leyendo. El sacrificio eucarístico, él lee el capítulo 13, Manuel. Quien presentare como oblación un sacrificio pacífico, si le ofrece del ganado mayor, sea macho o hembra, la presentará sin tacha delante de Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Si es sacrificio de acción de gracias, puede ser víctima macho o hembra, Ujú. ¿sí? Siempre sin defecto, sin tacha, pero en el caso del holocausto solamente puede ser un macho sin tacha, Ujú. ¿sí? Acá puede ser macho o hembra. Eso, digamos, ¿tiene algún sentido? O Y es- puede, sí, Pero tiene no se algún sabe, sentido, tiene, pero hay que ver cómo se le da el sentido, si es un sentido tipológico, por ejemplo, si se refiere a algo del Nuevo Testamento o no. Claro. ¿Sí? En la acción de gracias de Cristo participa todo el pueblo, por ejemplo. Ahora, el holocausto en el sentido perfecto es solamente el de él, ¿no? Ah, está bien. En sentido más bien alegórico se podría interpretar así, pero Sí. adelante. Bueno, sin tacha delante de Yahvé, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima que degollará la entrada del tabernáculo de la reunión, y cuya sangre derramarán los hijos de Aarón, los sacerdotes, sobre todos los costados del altar. Del sacrificio pacífico ofrecerá a Yahvé, quemándolo en el fuego, el sebo que cubre las entrañas. Todo el sebo que está adherido a las entrañas, los dos riñones, con el sebo que los cubre, el que hay sobre los ijares, y la telilla del hígado cortará junto a los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar, encima del holocausto puesto sobre la leña, debajo de la cual arde el fuego. Es sacrificio consumido por el fuego, olor grato a Yahvé. Claro. Y después sí, ganado menos. Bueno, acá, entonces, presentar el don es algo que puede hacer cualquier israelita, ¿no? ¿Se entiende? No está dicho directamente del sacerdote esto, sino de los israelitas todos. También del sacerdote en cuanto quiere presentar un don suyo para el sacrificio, ¿no? Eso de ir a reconciliarse primero con el hermano, hay que entenderlo a partir del Salmo 50. ¿Quieren ir al Salmo 50, por favor? Estamos
¿En Salmo 50 o no? Sí. Miserere mei, Domine, miserere mei. Sí. Nunca voy a aprender el tema de la numeración de los salmos, profesor. ¿En qué sentido? El tema de que 49, 50, eso no lo puedo... ¿Cuál es cuál? No sé cuál pone primero acá Staubinger. El que yo No, les- el 50 es el 50, o sea... el 50 como 50, empieza. 51, digamos. Ese, ten piedad de Señor, mí, ten piedad de ten mí por- compasión de mí, oh Dios. por tu bondad. Sí, en Por la tu medida de gran tu comp- misericordia. Sí, Según la grandeza de tus bondades, borra mi iniquidad. borra mi iniquidad. Muy bien. Es el salmo penitencial por excelencia. Ujú. ¿Sí? Sí. Galileo lo tenía que... Eso lo habíamos leído, ¿puede ser? Y tuvo que rezar no sé cuántas veces. Y puede ser, porque Era parte de a los que se arrepentían de errores contra la fe se les exigía actos penitenciales públicos, sí, lógico, sí. Es el salmo penitencial por antonomasia, ¿no? Que en la liturgia del oficio divino se reza en el rito tradicional todos los días. Las laudes empiezan con el miserere, ¿sí? Sin excepción, a lo largo de todo el año litúrgico, domingos incluidos, ¿no? El primer salmo de las laudes es Miserere mei, Domine, miserere mei. O sea, la alabanza empieza por reconocer el pecado y confesarlo delante de Dios, ¿no? Pero lo que quiero que leamos es el final del salmo, ¿sí? Señor, no es sacrificio ritual lo que tú quieres. Si te ofreciese un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Sí. Señor, sé benévolo en tu favor para con Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces te serán aceptos los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Fíjense que el ritmo es exactamente el mismo. No es sacrificio ritual lo que tú quieres. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Es lo mismo que dice el Señor acá, ¿no? Estás a punto de presentar la ofrenda, te acuerdas de un pecado contra tu hermano, ve y reconcíliate, y después vuelve y ofrece. Es lo mismo acá, ¿no? Señor, no es sacrificio lo que tú quieres, ¿no? No sé cómo lo ponen ahí, yo estoy traduciendo la que sé de memoria, ¿sí? Tus sacrificios no te agradan, y si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías. No lo aceptarías. Mi sacrificio a Dios. Sí, la traducción que yo dije es más exacta, porque si te ofreces, no quieres sacrificio ritual, porque después inmediatamente dice mi sacrificio es un espíritu contrito, que es otro sacrificio. Claro. ¿No? Sí. ¿Está claro? ¿El griego cómo es? Un corazón, ahora vamos si querés. Pensé que usted sabía griego. No, yo me sé el latín y el castellano, sí, pero el griego no. Vamos a los 70. Eleison me, Joseos, catatomega ereosu. ¿Sí? Según tu gran amor. No, ¿Cómo? Tomega eleos. Eleos, tu gran misericordia. ¿No? El latín es así: miserere mei, Domine, secundum magnam misericordiam tuam. Miserere, misericordia, igual. Porque el hebreo se juega con la misma palabra. Versículo 18 es, ¿no? Lo que estamos leyendo. A partir del 18. Yo tengo 19. Sí. ¿Qué dice? 18. 18 dice porque no es... sí, es. Empieza. Porque no es sacrificio lo que tú quieres. Si te ofrecieran holocausto, no lo aceptarías. Sí. Joti ei efelesas thisian edokan. El griego dice así: porque si quisieses víctima sacrificial, a ver, Joti ei efelesas thisian edokaen, te la daría. Que es si no la quieres, si la quisieses te la daría. Es una manera distinta de decir que esta debe ser más literal del hebreo, Si quisieras víctima sacrificial te la daría. Porque esto ponen no quieres, que es enunciativo, ¿no? En cambio acá lo pone como una... no te agradan, dice. Claro, acá lo pone como una cláusula hipotética condicional, ¿no? Si quisieses... Perdón, ¿el 18 cómo empieza? 18. Acá también igual. Pone, si te ofrecieran un holocausto, no lo aceptarías. El 18 dice, pues los sacrificios no te agradan, y si te ofrecieron un holocausto, no lo aceptarías. Bueno, pero el griego dice,
Porque si quisieses víctima sacrificial, Ujú. te la daría. Ustedes no tienen eso. No. No, pero ese sería si te ofrecieran un holocausto. No, aceptarías. después está eso. Ah. Y cae, pero no, estoy diciendo que no. Está bien, está bien. Holocautómata uc edoqueseis. Los holocaustos no te agradan. Los holocaustos no te agradarán, en realidad. Sí, está al revés. ¿Qué? En cierto sentido, ¿no? Si te ofrecieran un holocausto. Claro, O sea, está acá pone- exactamente al revés la expresión Claro. del griego con respecto a estas traducciones castellanas. Sí. ¿Sí? Hay que comparar con el hebreo, ¿no? Eso no. No, ¿sí? no, está bien. Pero el griego dice condicional al principio y después absoluto. El holocausto Claro. no es de tu beneplácito, no será de tu beneplácito. ¿Sí? Ujú. ¿Está claro? Sí. Sí, sí. Los holocaustos no serán de tu beneplácito. ¿Y el Pero no 19? serán de tu beneplácito que siempre, en cualquier caso, no, es evidente que no se trata de eso. No quiere decir que Dios no quiere el culto sacrificial. ¿No? No, porque de hecho después dice lo contrario. Después termina afirmando Una vez sobre reconstruido tu los altar muros. se inmolarán novillos. ¿Sí? ¿Sí? Así que no es que el sacrificio ritual no lo quiere Dios, lo manda Dios. Entonces no es que no lo quiere, Ujú. ¿no? Pero el tema acá es cómo se participa del sacrificio. ¿Se entiende? Que es un Ujú. tema de toda la predicación profética, sobre todo de la época de Isaías, que va de Isaías a Jeremías, digamos, ¿no? Sí, los 7, 6 antes de Cristo. Los profetas de Israel de esa época, los dos mayores son los que acabo de nombrar, ¿no? Isaías y Jeremías. ¿En qué enfatizan? En que el culto grato a Dios es un culto hecho con corazón sincero. No es, como dice Jeremías, el de los que hacen de la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿Sí? Ese concepto de Jeremías va contra un culto puramente exterior, Ujú. sin interioridad alguna, una religión mecánica, externa, sin espíritu, ¿verdad? Ujú. Que además es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque el sacrificio se ofrece para que Dios esté de buenas conmigo, ¿está claro? Y después yo hago lo que se me antoja, ¿no? Total, lo tengo contento con el sacrificio, ¿está claro? Por eso Jeremías dice: habéis hecho del templo de mi padre una cueva de ladrones. Del templo de Dios, perdón, una cueva de ladrones, que es lo que repite Jesús luego, ¿no? Sí, sí. Habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, que tiene que ver con el modo de ofrecer el sacrificio. Ujú. Tiene que ver con los pesos, las medidas, cobrar de más, cobrar de menos. No tiene que ver con eso ni remotamente, Ujú. ni por Y eso es casualidad. el comienzo de la vida pública, me parece, ¿no? O no Eso se sabe se bien. discute porque aparentemente, si uno compara los sinópticos con Juan, Mm. hay una diferencia ahí, sí. Mm. Porque Juan lo pone al principio. Juan lo pone al comienzo y los otros lo ponen al final. Ujú. Exacto. Pero eso puede obedecer al esquema compositivo de los sinópticos, que acumulan todo acontecimiento de Israel al final. Ah. Perdón, de Jerusalén, no de Israel. Todo lo que pasa en Jerusalén lo Ah, amontonan al final, digamos. Ah. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque Juan, en cambio, dice que el Señor sube a Jerusalén por lo menos 3 veces durante el ministerio público, Ujú. cosa que en los sinópticos no está registrado de ninguna manera. Sí. Juan ahí precisa la cronología, digamos, Sí, sí, sí. para que se vea que... Es decir, el esquema de los sinópticos es tan literario y tan esquemático, valga la redundancia, que uno puede sacar una idea errónea de los acontecimientos históricos, y Juan lo corrige eso. Claro. En muchas cosas corrige la perspectiva histórica de los sinópticos. Ujú. Nos da una visión mucho más próxima a los hechos desde el punto de vista del tiempo y el espacio, Juan. Ujú. Es el más historiográfico de todos en ese aspecto. Ujú. Eso lo descubrieron los grandes exégetas del siglo XX, en oposición a los del XIX, que decían que Juan es el evangelio simbólico, que no tiene nada de histórico, todos son símbolos. ¿Sí? Claro, porque lo suelen poner a Yo Lucas, les comenté lo de ¿no? la piscina pileta. de los 5 pórticos, ¿no? Decían, Sí. eso es un símbolo de Juan, pero sí, el número 5, hay que entender qué significa el número 5, no había ninguna piscina. Y después los arqueólogos encontraron la piscina con 5 pórticos. Ah. Tal cual. Providencial. Sí. Ya en el siglo XX se enterraron la piscina de los 5 pórticos. La teoría del simbolismo se vino abajo estrepitosamente. Cuando Juan pone esas cosas es puro símbolo. Juan es un especulativo, simbólico.
Se puede macanear tanto en terreno Sí, de la exégesis, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Pues es una disciplina en la que hay que ser lo más ajustado posible, lo menos divagante posible. Si no, se puede caer en cualquier clase de delirio, ¿no? Sobre todo cuando se parte de prejuicios, en lugar de partir del texto y de su correlación con los otros textos de la Biblia. Claro. Había visto un video que decían que la Biblia había tratado de explicar en uno de sus libros el número pi. Había tratado de... Sí. Se da cuenta. Y da toda una explicación de cuando Dios da medidas de cómo hacer, da indicaciones de cómo hacer tal cosa, da ciertas medidas. Y de ahí habían tratado de decir que había tratado de dar el número pi. Sí. Sí, imagínese usted que el valor del número pi. se da cuenta. La Con las escritura medidas está para hacer el arca de la alianza, ¿será Creo eso? que sí. Puede ser, Sí. las medidas para el arca, las medidas para el templo, en Ezequiel, qué sé yo, no sé. Sí, Pues, hasta en la Biblia han tratado de meter cualquier cosa. Se da cuenta que la Biblia está escrita para el transmitir el número pi, que es una cosa tonta que la inteligencia humana descubre. Bueno, ¿qué va a hacer? El número pi. si más allá de dejar Que es mal una parada manera, también por es una decir, manera de han desvirtuar tratado de- la Biblia, pero al mismo tiempo de divinizar las matemáticas, como si fuese una cosa. Claro, sí. Claro. si me la deja mal parada puede decir que la aproximación no fue tan buena. Trató de dar una aproximación, pero Pero no es buena. No. Qué tontería, Dios mío. por eso Bueno. que decía que saltan muchas interpretaciones Sí, es un disparate. Imagínese que la... ¿De qué? de cada cosa que se dice saltan, se puede Se interpretar puede lo que decir, sea. usted puede agarrar para el lado que se le ocurra. Si usted no respeta los principios de la exégesis, usted puede salir para cualquier lado. ¿Qué tiene que ver la exégesis bíblica con el número pi? Ya en principio, ¿a quién le interesa en la Biblia hablar del número pi? ¿Se da cuenta? Es una cosa tan fuera de contexto, ¿no? Que es un libro de matemáticas, la Sagrada Escritura. Un tratado de álgebra. ¿Pero qué tontería es eso? ¿Qué va a ser? Hay de todo. Hay de todo, claro, sí. Como otros que quieren ver en la Biblia, qué sé yo, la predicción de la astronáutica. Cualquier cosa, se da cuenta, acá está hablando de los astronautas. Bien, usted dice cualquier disparate. Usted le puede hacer decir a cualquier texto lo que se le antoje, con un poquito de delirio mental y con mucho de falta de escrúpulos también, ¿no? Y de falta de formación, otro tanto también, porque es no saber ni de qué se está tratando, ni de qué se está hablando, porque es sacar el texto de su contexto, ¿se entiende? Por eso no se puede leer nunca la Biblia fuera de la tradición, porque los textos emergen de la tradición y no se los puede entender sino en el seno de la tradición. ¿Se da cuenta? En la tradición del pueblo de Israel y de la iglesia cristiana, ¿a quién le interesa hablar del número pi? Absolutamente a nadie. ¿Dónde está el pi? ¿Quién habla de pi? O de los astronautas. Pero no, mi hijo, no tiene nada que ver esto. Eso le preocupará a usted, arréglese usted con lo que quiera, pero lea los autores que hablan de la astronáutica y lea los tratados de matemáticas. Y Pero pasa que todo eso de la New Age, veo que tergiversa todo, que es medio masónico también, ¿no? Porque es una especie de agarrar de cosas es manipular textos sin ton ni son, pero apropiándose del valor que tienen los textos, o del prestigio que tienen, del prestigio con textos sagrados, manipularlos, pero al mismo tiempo despreciarlos y mostrar que no son tan importantes, porque nosotros descubrimos mejor, ¿no? ¿Se da cuenta? Es al revés. Es decir, ahí está la intencionalidad racionalista, ¿no? De ese tipo de manipulación de los textos. Bueno, pero 18, porque no es sacrificio lo que tú quieres. Si te Joti, ofrecieron un holocausto no lo aceptarías. Sí, y el 19, si El fiato sacrificio grato a Dios es un corazón contrito. Eso. Tú, oh Dios, no desdeñas un corazón contrito y humillado. Exactamente, correcto. Cardian sintetrimenen, caitettapeinomen, joseos, uc, ex, sucenosei. ¿Sí? Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Dios no lo desprecia. ¿Sí? ¿Y cómo sigue? Sé benévolo en tu buena voluntad. Agafinon, sé bueno, Señor. En teudoquía su tensión, en tu benevolencia para con Sión. ¿Sí? ¿Cómo traduce ya? Por tu misericordia, Señor, obra benignamente con Sión.
Sí, acá el griego dice agaphinon, no habla de bondad. el L o C, sí. Por tu bondad. Sé bondadoso, Sé bondadoso. Señor. Acá sí es un imperativo, una deprecación, ¿no? Ujú. Sé bondadoso, Señor, en tu benevolencia, en la benevolencia tuya, ¿no? En tu eudoquía, tu complacencia, tu benevolencia. Eudoquía es eso. Sé bondadoso, Señor, en tu complacencia, ¿no? En tu ¿Cómo sigue? benevolencia, Sí, así es. con Sion, Está bien. ¿sí? Sí, acá dice por tu misericordia, Señor, obra benignamente con Sion. Con Sion, exactamente. Está bien. Kai oi codomefeto tateike Jerusalem, ¿no? Y serán reedificados los muros de Jerusalén. Reconstruye los muros de Jerusalén. Sí. Tote eduqueseis thisian ticaiosines. Entonces te será grato el sacrificio Justo. justo. Legal, dice acá. Sacrificio legales. El sacrificio Legítimo. el sacrificio de justicia, dice el. Legales, dice acá. Claro, el sacrificio conforme a la ley, a la Torá, Conforme a la ley. el sacrificio que tú mandas. Ujú. Por eso es ticaiosines, es sacrificio de justicia, Ujú. ¿no? Sí. Sacrificio de justicia. A ver cómo dice la hebreo, ya que estamos. Acá me surgió la inquietud a mí para ver qué dice el hebreo así. Tzedok, sacrificio de justicia, como traduce exactamente los 70. Sacrificio de justicia. Sí, señor. Sí. Porque es Shibahim Tzedok. Tzedek, no Tzedok porque es el estado constructo. Tzedek, sí. Es sacrificio Justo. de justicia, justo. ¿En qué? Sacrificio justo. ¿En qué parte de eso esto? sí, en el versículo 21, el último, 21. ¿sí? Donde Sí. dice sacrificio, usted dijo legítimo, Sí. pero legítimo sería conforme a la ley, y no es eso lo que dice el texto hebreo, no está Pero incorrecto. no se refiere a la ley de Dios. Sí, pero la idea de justicia es mucho más profunda que la de legalidad. El que cumple con la Torá es justo, pero justo quiere decir que cumple la voluntad de Dios. Hablar de un sacrificio de justicia es mucho más que hablar de un sacrificio legal o de un sacrificio legítimo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Porque la justicia es como el sentido, el corazón, el alma de la ley, ¿no? ¿Se entiende? No es lo Sí. mismo decir sacrificio legal que decir sacrificio de justicia o sacrificio justo. Que además la expresión que usa el hebreo es sacrificio de justicia, no de ley. La ley es la Torá, ¿sí? En cambio, Sadok es el justo y Sedek es la justicia. Y acá habla de un sacrificio de justicia, ¿sí? Que tiene un profundo sentido, es lo que le da sentido a todo el Salmo, ¿o no? Es decir, Sí. una vez que ha hecho el sacrificio del corazón contrito y humillado, es que puede ofrecer un sacrificio de justicia. Sacrificio legal lo podría ofrecer en cualquier cosa, en cualquier circunstancia, ¿no? Sí. Pero si no era sacrificio de justicia, no era grato a Dios, no era según su beneplácito. ¿Se entiende? Sí, sí. Obviamente que acá la conversión y la penitencia abarca a todo el pueblo y a Jerusalén misma, ¿no? Por eso se reconstruye las murallas de Jerusalén, ¿no? Entonces te serán aceptos los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos, ¿no? Sacrificios rituales, sacrificios de justicia. Claro, sí. Acá sacrificio de justicia, perdón. Lo otro había que traducir como sacrificio ritual, dije yo cuando dice tú no quieres, ¿no? Tú no quieres el sacrificio, dice acá directamente, no lo cualifica, ¿no? Sí, sí. Pero después dice Fifia toseo pneuma sintetrimenon, ¿no? Sacrificio para Dios el espíritu contrito, ¿no? Con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, ¿no? ¿Se ve? Sí. Muy bien. Si uno lee este salmo, se entiende perfectamente este pasaje que estamos leyendo, ¿o no? Sí, sí. Las palabras de Jesús en realidad son un eco de esto que está dicho en el salmo, ¿verdad? Sí.
si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué quiere decir? No quiere decir que al hermano se le ocurre, se le antoja que yo le debo algo que no le debo, ¿no? O está enojado porque se quiso enojar, o está injustamente enojado, entonces tengo que dejar de ofrecer sacrificio. No, evidente que no. Hay que entender que el hermano tiene algo contra mí, propiamente hablando, o sea, que he cometido pecado. Este es el problema, ¿no? Claro. No si tu hermano cree tener algo contra ti, le parece o opina que tiene algo contra ti, ¿no? No dice eso. ¿Se ve? Sí. Recuerda que tu hermano, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿no? Ahí está el punto. Entonces ve que cómo se refleja esto te decían los cristianos, y es muy sencillo, Manuel, porque a lo que hace alusión es a la contrición por el pecado esto. Entonces se manifiesta hasta en el orden de la liturgia, ¿no? Porque el rito de la misa empieza con una confesión penitencial, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro. Y que no se puede participar o sea, no se puede comunicar en pecado. El sacramento, claro. Eso es ley de la vida sacramental de la Iglesia. Entonces está claro cómo se proyecta, ¿no? No obviamente del modo materialmente idéntico a como se podía dar en el Antiguo Testamento. Claro, pero es ley natural, ¿no? Ley natural. Ley sobrenatural. Sí, no es ley eclesiástica, no es ley eso no, claro, no. ¿Sí? Pero es decir, el espíritu contrito y humillado es condición sine qua non para que la participación en el sacrificio sea grata a Dios, ¿o no? Evidente. En el rito romano tradicional inclusive se duplica el confiteor, ¿no? Porque hay un confiteor al comienzo que lo rezan entre el celebrante y el acólito o el monaguillo, ¿no? Y después está el confiteor, que no se confunde con los kyrie, Lo que pasa es que en el rito nuevo los kyrie son como un acto penitencial, lo que no tiene nada que ver. Bien. Los kyrie son una letanía, no son un acto penitencial, es otra cosa. El acto penitencial es el confiteor, ¿sí? ¿Cuál es? Confiteor Deo omnipotente, Beate María Semper Virgen, Beato Micael Arcángelo, Beato... pero eso no está en el rito nuevo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Bueno, igual no está en todas. No está completo, no es el mismo texto. No es el mismo texto del rito tradicional romano, ¿no? Porque está abreviado, ¿sí? Y no en todas las misas tampoco. Tampoco, porque se puede suplantar por otra cosa, por eso, o por los kyries con introducción, por nuestra falta de fe, Señor ten piedad, Señor ten piedad, por nuestra falta de esperanza, Señor Cristo ten piedad, Cristo, por ejemplo. Es una forma de hacer el rito, lo llaman el rito penitencial. Pero meter a los kyries en el rito penitencial es algo que se le ocurrió al que armó ese misal, nada más, a Bugnini y compañía, porque los kyries no son eso en la historia de la misa romana, Los kyries son el resto de una letanía, de una oración litánica, que se introduce en todas las litanías con Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison en el rito romano. Las litanías que son, digamos, las litanías son largas oraciones que se invoca a Dios, a los santos, pidiendo en general o pidiendo por alguna cosa en particular, ¿no? Las letanías. Una oración litánica es una oración que consta de muchas formas, repitiendo siempre una misma respuesta, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y así, San José ruega por nosotros, San Pedro y San Pablo ruega por nosotros, son letanías, ¿sí? Las letanías de los santos se llaman esas, ¿no? Pero el Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison es otra cosa, no es oración penitencial, porque la oración penitencial la rezaban al comienzo de la misa, insisto, el celebrante con el acólito, los que suben al presbiterio. Es una acción penitencial de los que están directamente en relación con el altar, ¿no? Y el pueblo lo reza en el rito tradicional antes de la comunión. ¿El yo confieso? Claro. Sí. No, eso sí que nunca lo vi. En la última versión del misal eso está suprimido. En el misal de Juan 23 del año 62 está suprimido. Pero en el rito romano existió siempre. Los kyrie previos a la comunión, el confiteor previo a la comunión. O sea que se hace otro misal después del...
el misal tradicional también tuvo reformas en el siglo XX, sí. Las más Porque el grandes... del año 62 no las es el de Pablo VI. No, el del 62 todavía es el misal tradicional, pero con la reforma que le introduce Juan XXIII. Juan XXIII. Que Pero le a cambia los pocos varias años sacan otro. cosas. Y al 69 sale el posconciliar. Claro. Novus Ordo. El Claro. nuevo orden de la misa se llama. Ajá. Sugerente el título. Sí, evidente. Novus Ordo Mise se llama el misal ese. Ese es el nuevo orden de la misa. Ese vamos a hablar en el curso. Pero si Dios quiere. Pero el nuevo orden de la misa es otro, eso ya es otro rito, eso es mi opinión, no es ni siquiera el mismo rito romano, ¿me entiendes? O sea, eso es otra economía ritual. La única manera de salvarlo es celebrarlo de lo más semejante posible al rito tradicional. ¿Está claro? Conservando la estructura básica del rito tradicional. Pero que es la misa que se celebra hoy día en todos lados, digamos. Claro, salvo el que celebra con el misal tradicional. Sí, la que celebra comúnmente el Novus Ordo. Claro. Ahora, si es un rito totalmente nuevo, ahí no hay un problema, profesor. Problema enorme. Porque ahí el tema, bueno, la validez obviamente. La validez queda salvada, sí, pero... sí, por la intención de la Iglesia, sí. Claro. No, la validez no es sensato discutirla. Claro. Eso no. La validez no es sensato discutirla, no parece razonable, ¿no? Así no estaría. Porque eso ya Estaría en implicaría, peligro. sí, eso implicaría negar la validez sacramental. Eso no me parece ni conforme a la fe siquiera, ¿no? Pero otra cosa es si la ritualidad es adecuada al misterio. Eso sí que es opinable, ¿eh? Porque la han cambiado tanto, o mejor dicho, la han hecho tan laxa en su interpretación, peor todavía, que se puede hacer cualquier cosa, aún cosas que no son conformes a la fe. ¿Está claro? Y los ritos tienen que expresar la fe. ¿Cómo que no son conformes a la fe? Convertir, por ejemplo, a todos los gestos de la celebración en gestos cotidianos de la vida corriente. Por ejemplo. Sí. Como si se tratara de otra reunión humana más. Claro. ¿Sí? Sí. Nos reunimos acá todos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Como decían los payasos españoles. ¿Sí? No sé, usted no los conoce. No. Gaby, Fofó y Milichi. Eran unos españoles que hacían espectáculos de payaso para chicos. Eran buenos, cantaban. Cuando yo era chico. Eran tres hermanos, Gaby, Fofó y Miliki. Yo pensé que en la misa hacían. No, y cuando entraban decían, les gritaban a los chicos, ¿cómo están ustedes? Y los chicos decían, bien. Más fuerte que no oímos. Y entonces, ¿cómo están ustedes? Y así 3 o 4 veces hasta que los chicos gritaban. Ahora sí. Bueno, algo parecido yo he visto. Sí, también, sí. ¿Por qué no cantan más fuerte? ¿Por qué no responden en voz más alta? Todo es una... ¿Cómo están cuando empiezan? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo me salude acá como si estuviese en la casa. ¿Qué es esto? Además ya está el saludo, digamos, ¿no? Que es el saludo es un saludo ritual. Claro, el saludo ritual. Es un saludo ritual, litúrgico. No es que yo llego ahí y él me recibe en su casa. No es su casa, es la casa de todos. No me tiene que recibir él en la casa. Claro. Yo en la casa de él, del presbítero. No, la iglesia es la domus ecclesiae. Es la casa de todos. No me recibir él en la casa. Me tiene que recibir en un comino. Me tiene que saludar como hermano, sagradamente y de un modo litúrgico, objetivo, no con el saludo que se le antoje a él, con el saludo de la iglesia, como cuerpo de Cristo, porque él está in persona Christi dirigiéndose a los miembros del cuerpo. Entonces habla con palabras sagradas, que son palabras del Señor, que se dirige a su cuerpo, que es su iglesia. No puede saludar de cualquier manera, no es un saludo. Yo llego a la casa y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? No, pero ni siquiera dicen qué tal, cómo está usted, ¿no? Todo lo achabacanan, dicen, ¿cómo están todos ustedes? Eso es antilitúrgico por esencia, ¿me entiende? La liturgia no es eso, no es un encuentro fraterno a la canasta, ¿sí? No es el asadito del domingo. Entonces, cada cosa tiene su lugar, y eso es lo que no se respeta. Usted no puede convertir el rito sacro en un asado campero, mijo. No, son dos cosas totalmente distintas. Es así. Pero para eso hay que entender qué es la liturgia. Y eso es lo que no entienden. Bueno, basta. Estamos hablando de cualquier tema menos del... ¿Esto por qué era?
Por acá, porque estamos en el Salmo 50. El sacrificio, el corazón contrito y humillado, ¿no? Y cómo se relacionan entre sí, ¿está claro? Sí. Este salmo hay que inscribirlo en esta línea que digo del sacrificio de justicia o sacrificio justo, ¿no? Que es un sacrificio con ánimo contrito y humillado, o sea, un auténtico sacrificio desde el punto de vista de la actitud religiosa con que el sacrificio es presentado. ¿Está claro o no? Y eso es lo que exige Jesús. No es otra cosa lo que nos dice nuestro Señor acá en el texto del Evangelio, ¿no? ¿Se ve? Sí. Solo que lo está urgiendo en el sentido de, no dice algo contra Dios, porque el pecado, si uno lee el Salmo 50, vamos al comienzo del Salmo 50. Ten compasión de mí, oh Dios, en la medida de tu misericordia, según la grandeza de tus bondades, borra mi iniquidad, lávame a fondo de mi culpa, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi culpa, ¿no? Sí, reconozco mi maldad, sí, tengo siempre delante mi delito. Mi delito, contra ti. He pecado contra ti solo. He obrado lo que a tus ojos es malo, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, lo que es desagradable a tus ojos. Entonces fíjense ustedes que acá la contrición es por haber ofendido a Dios. Eso es lo que hay que destacar como en primera instancia distinto en el texto del Evangelio, porque no dice si has hecho algo que ofende a Dios, sino si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Está claro? Sí. Pero de nuevo, eso es fácil de entender, ¿o no? Porque está hablando de algo que el hermano tiene contra mí en cuanto que es hermano, en cuanto que somos hijos de Dios. Entonces tiene que ser algo en lo que yo he faltado respecto a él, pero en relación con la ley de Dios, ¿o no? Claro, porque es como hermano que le debo algo. Claro. ¿Se entiende? Es decir, estoy en falta con él como hermano, quiere decir como hijos, él y yo, del mismo y único Dios. ¿Se entiende esto o no? Sí, sí. Y además es fácil de entender desde el precepto de él, que resume toda la ley y los profetas según el Señor. Sí. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen toda la ley y los profetas. La falta contra el hermano acá no es otra cosa que una manifestación de la falta contra Dios, ¿o no? Está claro, una falta de caridad, que de eso trata el precepto, ¿o no? Esta es la vinculación que tiene con el mandamiento que acaba de mencionar, porque si no, ¿qué relación tiene esto con el no matarás? ¿Cuál es la relación de esto? ¿Qué homicidio hay acá? ¿Cómo se relaciona esto con el no matarás? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pero es que no matarás es una expresión negativa de respetarás la vida de tu prójimo, ¿sí? Su vida física, su vida moral, su vida espiritual, ¿no? Amarás a tu prójimo, ¿o no? Sí. ¿Está claro? Sí. Esa es la ley, ¿o no? Sí. Además, sin ley no hay pecado, ¿no? Fíjese, ya vamos a eso, sí. Pero la ley existe por naturaleza acá. No la tiene que promulgar nada. Sin ley no hay pecado. Pero... Sin ley de Dios, digo, promulgada. Claro, sí, por supuesto, sin duda, sí. Pero la ley no es acá la ley no es una ley especificativa. No. La ley en cuanto a ley natural, que digo, se sigue ley. del ser mismo de las cosas y por lo tanto es una ley necesaria, ¿no? Claro, pero está... Bueno, yo me acordaba de una cosa... ¿De qué cosa? A ver. Un texto de Suárez porque Suárez decía, si Dios no hubiese promulgado ley, no habría pecado, pero habría actos malos. Es decir, podría... Sí, en el sentido de que formalmente el pecado consiste en ir contra la voluntad de Dios. Eso sí, claro. Eso está bien, ahí está distinguiendo el acto malo del acto malo, el acto malo en cuanto malo y el acto malo en cuanto pecado. Ahí, claro. Eso sí, correcto. Sí. Porque el acto malo no conviene a la naturaleza. Exactamente. En cambio, el pecado es ofensa a la voluntad de Dios. Si uno no lo lleva a todo este pasaje a que no matarás o no cometerás homicidio es una expresión negativa del precepto positivo de amar al prójimo, ¿no? No se entiende a cuento de qué viene esto acá. ¿Se advierte o no? Sí. Porque es otro tema este. Uno podría relacionarlo, a ver, si yo me he airado contra mi hermano, si yo he insultado a mi hermano, o si yo lo he maldecido,
el algo contra puede ser entendido desde ahí, ¿o no? ¿Sí? Sí. Y es lo que parece exigir la estructura de la perícopa, ¿no? Porque si no, esto no queda directamente relacionado con lo anterior. No parece referirse a cualquier cosa, ese algo contra tu hermano, ¿no? Una cosa cualquiera. Bueno, según el modo de hablar, pareciera que sí. Pero según el contenido de la perícopa, no. Es decir, cualquier cosa con tu hermano tiene una cosa contra ti y decir que yo le he ofendido en su vida, físicamente o moralmente. Sí. Es decir, he cometido un acto contra el precepto, no cometerás homicidio. Sí. ¿Está claro? Es dañar, que es el primero de los que se llaman la segunda tabla, ¿no? Es decir, los que tienen que ver con el prójimo directamente. Porque los 3 primeros mandamientos se dirigen a Dios. Y después, del 4 en adelante, se refieren al prójimo. ¿Está claro o no? Sí. Pero cualquier cosa contra el prójimo impediría el sacrificio. ¿O no? Yo estoy diciendo que si uno toma la expresión como está puesta, aislándola, pareciera que cualquier cosa, ¿sí? Cualquier falta contra el prójimo, claro, fuese la que fuese. Claro. Pero en el contexto, grave se supone. Sí, pero en el contexto no está dicho eso. En el contexto más bien parece que hay que asociarlo con el tema que viene de tratar. Porque si no, no se ve cuál es la relación con lo anterior. No, está bien, pero... ¿Se entiende, Manuel? Es decir, sí. ¿para qué poner esto? Estas palabras las dijo Jesús junto con las otras, las dijo en otra ocasión, las está juntando el evangelista. Yo dije que ese es un tema que íbamos a considerar, sí, ¿no? Sí. ¿Y por qué se impone la consideración? Porque en principio no se ve que es una relación directa, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, pero ese algo que mi hermano tiene contra mí es que yo me he airado con él, lo he insultado, lo he maldecido. ¿Se entiende? A eso se está refiriendo. Claro, directamente, tanto, pero ahí está incluido todo, es decir... En eso puede estar, bueno, pero ¿y si cometo otra falta de mi hermano? Por supuesto, es lo mismo. Se aplica lo mismo. Se aplica por analogía a cualquier otra falta. Si he cometido una injusticia, si he cometido de cualquier clase que sea, si le he robado, si he hecho lo que sea, ¿sí? Si lo he defraudado en su salario, si cualquier cosa, digamos, cualquier falta. Si el hermano podría tener cualquier cosa contra. Pero ¿dónde está el punto de unión? En el ánimo con que se ofende al hermano, en el desprecio interior con que se lo rebaja o se lo rechaza como hermano, que es lo que permite la falta de verdadera caridad, que es lo que permitiría ofender, ¿no? O de donde brotaría la ofensa, la falta de auténtica caridad. Pero insisto en que acá en toda la película se mantiene la referencia al hermano, atención con eso, porque esto no se refiere al otro en cuanto que el otro, por ejemplo, el otro no es mi hermano. ¿En qué medida no es mi hermano? En la medida en que va contra la voluntad de Dios. ¿Está claro? Entonces ahí uno puede en cierta medida airarse, lo dicen todos los comentaristas con claridad y ponen el ejemplo mismo de Jesús, ¿no? Ve detrás de mí, Satanás. Parece que está enojado, ¿no? No solo está enojado, sino que le hace un duro reproche verbal, ¿o no? Sí. Lo llama Satanás al pobre Pedro. Se había quedado estupefacto Pedrito. le estaba diciendo él una cosa que le parecía que se iba de suyo. ¿Cómo vas a padecer tú en la cruz? Diciendo disparate. Y Jesús lo mira y dice, ve detrás de mí, Satanás. ¡Oh! No se compadece, pero... ¿Sí? Pareciera que es duro el asunto, ¿no? Pero es que Pedro ahí no está siendo prójimo, porque está dando cabida a una insinuación que viene del demonio. Claro. ¿Está claro? Y eso sí hay que rechazarlo, ¿no? Sí. Se entiende es decir, el problema no es ser una especie de hippie. De bondad absoluta que no distingue entre el bien y el mal. Somos todos buenos, somos todos hermanos, papá. Sí, está bien, sí, como sería en esa actitud del hipismo indiferentista. Sí. No es un indiferentismo moral lo que está puesto acá. ¿Se entiende? No, de ninguna manera. Y el concepto de hermano es el que salva toda la manera de hablar de eso. ¿Se entiende? Porque una cosa es el prójimo en cuanto hermano, y otra cosa es el prójimo en cuanto obra el mal, promueve el mal. Claro. Tampoco quiere decir que se le pueda hacer cualquier cosa. No, obviamente. De ninguna manera, ni que haya derecho a cometer una injusticia contra él. Pero este precepto está dirigido al otro en cuanto hermano.
Claro. Aún ese que comete el mal, en cuanto que es criatura de Dios, sigue siendo mi hermano. Claro. ¿No? Sí, sí. En cuanto que es un ser humano llamado a la salvación, sigue siendo mi hermano. Y en Ujú. ese aspecto hay que respetarlo. ¿Se Claro. entiende? Ujú. Pero sus obras lo pueden hacer una cosa muy distinta de un hermano. Ujú. Un enemigo, ¿o no? Ujú. Sí, claro. Entonces, esto está dirigido en relación con el hermano. Bueno, está claro esto, ¿no? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿y cómo se esclarece esto del Salmo 50? También me parece claro. ¿Sí? Ahora nos queda la última partecita. Que léala, a ver, Emanuel, ¿qué dice la última? Ponte en paz, sin tardar con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te pongan en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí sin que hayas pagado hasta el último centavo. Ahora, ¿qué pasó acá? Acá habla del adversario, ¿no? Acá es el adversario. ¿Qué es ¿Cómo es esto? ¿Allí traduce igual? Sí. Muéstrate conciliador con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas puesto en prisión. Que en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último chavo. ¿Cómo traduce este? A ver, leamos la traducción de Alonso Jekyll. A veces tiene fórmulas felices Alonso Jekyll. ¿Esto qué es, profesor? ¿Cómo? Esto en latín. Esto con... Esto imperativo de ser. ¿Dónde está? Esto. Ah, sí. A ver. Ah. Léalo en voz alta. Esto consentiens adversario tuvo. Claro, esto consciente. Es consciente. Sé consentiente con tu adversario. Consentiente, Sí, sí. está bien. Ponte de acuerdo. Consenso. Es lo que traduce por ponte de acuerdo. Sí, sí, ponte de acuerdo. Sí. Esto consentiente. Esto conscientiens quiere decir ¿Sé conciliador sé o...? concordante en el pensamiento con tu adversario. Ponte de acuerdo con él, ¿no? Ujú. Pero el sé consentiente, ¿no? Que dice ahí consentiente, quiere decir ponte de acuerdo, Ujú. ¿sí? Lo mismo, Sí. está bien traducido, ponte de acuerdo, porque sé consentiente Sí. no se entiende, ¿no? ¿Cómo No. traduce Alonso Jekyll? A ver. Con el que te pone pleito, busca rápidamente un acuerdo, mientras vas de camino con él. Si no, tu rival te entregará al juez, el juez al alguacil, y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Bueno, Sí, con el que te pone pleito. Busca Claro. rápidamente un acuerdo. ese es el adversario, ¿no? Sí. Con el que te pone pleito, ¿no? ¿Allá cómo traduce? ¿El latín? Ah, el latín cómo pone, sí. Ne forte tradat te adversarius judici. Judici. Tu adversario, claro. Y el Et judex ¿y Straubinger? tradat de ministros. Straubinger. Ponte en paz en tardar con tu adversario mientras vas con él por el camino, no Muy sea bien. que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te pongan en la cárcel. Voy a leer el griego, ¿sí? Isti eunoon to antidikosu tahi geos hotwei metautu entejodo mepotese parado joantídicos to crite kai hocrites to hiperete kai filaken blefesse amen de gozoi me excelses ekeisen geos anapodos ton eschaton quadranten Usó el ¿Qué es esto ahora? ¿Ahora qué viene esta cuestión? Yo dije que esto se puede tomar o como una nueva aplicación del mandato general, como era la de atender a la reparación del hermano ofendido antes de presentar la ofrenda, ¿no? Ahora se hace una nueva aplicación, otro precepto más que surge del no matarás. ¿Es eso? ¿O es más bien, que es lo que a mí me parece, una especie de parábola que ilustra lo anterior? Porque fíjense, ¿quién es acá el antídicos? ¿Qué es el antídicos? ¿El adversario? Traduce por adversario, pero en realidad es lo que traduce mejor el joven Alonso Jekyll. ¿Cómo dice Alonso Jekyll? con el que te pone pleito. El que te pone pleito. Claro, porque dique viene de El, claro, Dicos. tu antagonista ante el tribunal es, ¿sí? La otra parte en un juicio. Claro. ¿Está claro? Ujú. Ese es.
no es propiamente el adversario. Claro, porque si no sería... El enemigo no es el adversario, el enemigo, es el que me pone pleito, ¿no? Este que me pone pleito, ¿quién es? Y el hermano que ofendí. Digamos. Es el hermano que ofendí, de lo que acaba de decir. Eso me parece evidente a mí, ¿está claro? Y entonces la parábola nos presenta, acá si uno lo convirtiese en una parábola formal esto, uno diría, el reino de los cielos se parece a, ¿no? Un hombre al que lo citan ante un tribunal porque lo acusan de una injusticia, Entonces plantea toda la situación, ¿no? ¿Cuál es la situación acá? Hay uno citado ante el tribunal por alguien que le plantea un pleito, ¿se entiende? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué puesta en escena se hace? Si vas ante el juez, serás condenado por tu falta. Fíjense que es un tipo que ha cometido falta ¿no? Sí, sí. El del relato, el del cuento. Por eso llamar adversario al otro, o traducir como adversario sin claro, más, no no es del todo correcto, ¿no? ¿Se entiende? Porque además haría como una especie de antítesis con lo anterior, porque como que el hermano ofendido es mi adversario. Claro. Pero sí es el que tiene pleito contra mí. Sí. ¿Está claro? Como traduce muy bien Alonso Jekyll. Y es lo que dice el término griego, ¿está claro? Porque el término griego es antídicos. ¿Y antídicos qué significa? El que tiene una causa en justicia contra mí. El que me plantea un pleito en justicia. ¿Se ve? El que me acusa ante el tribunal. Sí. ¿Esto de nuevo se relaciona con el comienzo o no? El que se iría en su corazón contra su hermano es reo de juicio. Y el que le dice raca es reo ante el Sanedrín, ¿no? Y el que le dice impío es reo de la guena del fuego. Ahora, ¿quién es el antídicos acá? El hermano ofendido. El hermano ofendido. Claro. Porque si no, si no tiene sentido toda la parábola. ¿Ven que es como una parábola esto? Sí, sí. Porque presenta como una especie de acción, de narración, ¿no? En la narración, ¿en qué consiste? Hay un tipo que se está dirigiendo junto con el que lo acusó hacia el tribunal. Claro, van los dos, el que acusador y el acusado, ¿no? Van caminando para el tribunal. ¿Y qué es lo que pasa? O llegan ante el tribunal, el acusado es condenado y no va a salir hasta que pague el último centavo de lo que debía, o se pone de acuerdo con su acusador en el camino, ¿está claro? Y se reconcilia. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Y no hace falta llegar al juez, porque si le pide perdón al que ha ofendido y se reconcilia con él, si es consentiente, ¿no? Esto consentience, ¿no? Consentience. ¿Está claro? Sí, sí. Si es consentiente, si acuerda en su pensamiento con el otro y le reconoce que lo ha ofendido y se hace cargo de saldar su deuda, ¿para qué ir al tribunal? Claro. No, ya no tiene sentido ir ante el tribunal, ¿no? Está claro, es una conciliación antes del tribunal, que ya lo exime del juicio y lo exime, por supuesto, de la pena, porque él está dispuesto a reparar. No va a quedar encarcelado hasta que pague el último centavo, el último cuadrante, dice el texto griego, ¿no? Sí. El último cuarto. ¿Cómo es lo del mal de culpa, el mal de pena? Ah, bueno, sí, no, acá no entremos en eso porque no se aplica acá. No, pero el a ver, sí, hay en el castigo, digamos así, puede haber, se distingue lo que se llama el mal de culpa y el mal de pena. ¿Está diciendo? No, eso sí. ¿A qué se refiere? No me acuerdo bien cómo es. Digo, a ver, la pena restaura una cosa es, usted se está refiriendo a lo mejor en el sacramento de la penitencia, Emmanuel, a la absolución de la culpa y la satisfacción por la pena, ¿no? Entonces se habla de satisfacio culpe y satisfacio pene. Satisfacción de la culpa, satisfacción de la pena. La satisfacción de la culpa queda cumplida con la absolución, pero no la satisfacción de la pena, no necesariamente.
lo que se dice, queda el reato de la pena. La culpa queda absuelta, o sea, queda perdonada, porque la culpa no es otra cosa que el pecado en quien lo comete. Pero por ese pecado ha merecido una culpa. Perdón, por esa culpa ha merecido una pena. Una pena. Esa culpa merece en justicia una pena, ¿no? Sí. Con la absolución sacramental queda suprimida la culpa, no queda reato de culpa, o sea, atadura o ligadura de culpa si queda absuelta la culpa. Claro. La culpa ya no está más, porque ha sido perdonada. ¿Está claro? ¿O no? Sí. Pero la pena se perdona, no se sabe nunca en qué medida. Porque se impone una penitencia. La penitencia es para cumplir con la pena. Y por lo tanto implica, a su vez, reafirmación del reconocimiento de la culpa. Si yo me reconozco culpable, sé que merezco una pena. ¿O no? ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿en qué medida la pena impuesta por el confesor suprime la pena debida? Nunca se. Ahí vienen las indulgencias, ¿no? Por ejemplo, o la necesidad de una satisfacción ulterior con penitencia más allá de lo que imponga el confesor para eliminar lo que se llama el reato de pena, ¿no? Ya, pero las indulgencias, bueno, otro día. Las indulgencias nunca obran sobre la culpa. No. ¿Está claro? Sí. Pero la pena. Eso que dice los protestantes, se le pagan para que se perdonen los pecados, disparate mayúsculo, porque no tiene sentido eso. No. Nunca. La indulgencia no es para absolver a nadie. La indulgencia no absuelve. La indulgencia repara con los méritos de otros por las penas que uno ha cometido. Tiene que ver con el reato de pena, no con la culpa. Está bien. ¿A eso se refería, Manuel, o a otra cosa? Sí, no, está bien eso. ¿Era eso? Sí. Ese tema acá no entra para nada. No, pero ya que está, le pregunté. Es decir, acá no entra porque acá de lo que se trata es simplemente de una situación parabólica en la cual el que no tiene ánimo de reconciliación va a parar al tribunal, recibe la sentencia, la condena y la pena. Claro. Y tendrá que pagar esa pena en estricta justicia. O sea, hasta que no pague el último cuadrante, no saldrá. Si sale una deuda que no puede pagar, no saldrá nunca. ¿Se ve? Por eso, si el pecado es mortal de suyo, como sería el que menciona en tercer lugar, ¿no? Es reo de la guena del fuego. Ahora, acá la situación parabólica, ¿en qué consiste? En que es un aconsejar al cristiano que haga qué, al hombre, que haga qué cosa. Que se reconcilie con... Que procure siempre reconciliarse con el hermano. Con el hermano. Que eso es lo que debe hacer siempre, ¿no? No llegar como reo ante el tribunal. Siempre que uno ha faltado. Siempre que uno ha faltado, claro, sí. Porque si falta el otro, no es que uno tiene que intentar... No, es el otro el que tiene que reconciliarse. Claro. Uno puede, por misericordia, tratar de reconciliarse con el que ha ofendido también, pero la responsabilidad no está en el ofendido, sino en el que ofende. ¿Se entiende? Sí. ¿No? Sí. Es al revés, sí, pero por supuesto, sí. Sí, la parábola es clarita, ¿no? Si es que es una parábola que a mí me parece bastante sensato, ¿no? Claro, el tema de la reconciliación y del perdón es, supóngase, otra persona le ofende a uno y uno trata de reconciliarse, pero eso implica que el otro acepte que ha ofendido. Que ha ofendido. Si no, es imposible la reconciliación. Si no, no puede. Si no es una especie de... Si no, no existe. No. Obviamente, por supuesto. Sería una especie de... Bueno, te lo dejo pasar, pero el otro... ¿Qué? No se hace cargo. Yo no hice nada. Claro. ¿Quién me dejó pasar qué? Yo no hice nada de nada. Y uno sí... Claro, yo soy siempre justo. Claro. Entonces, bueno, es decir, pero ahí hay una falta de conciencia del pecado, que es lo que la parábola supone que no debe faltar, ¿no? Claro. Es decir, que va de camino con el que le plantea pleito, ese tiene que hacerse cargo de su pecado. Claro. Pero si uno se hace el tonto, también es vicioso, ¿no? Sí, lógico. Obviamente. Evidente. Si se hace el que yo no hice nada. No, si uno se hace el tonto en el sentido de el otro no lo reconoce y no, a mí no importa que no lo reconozca. A que no le pleiteo. Claro. Eso no necesariamente es vicioso, no. No, depende. Si yo le he hecho ver al otro de alguna manera, directa o indirectamente, su falta, o sé que conoce el precepto por el cual es evidente su falta, no tengo por qué hacérsela entender.
¿Está claro? No, pero claro, pero no... ¿Se entiende o no? Pero ahí la relación se rompe o no, es decir... Bueno, y puede que sí, puede que sí o no, depende. Digo, de suyo, por depende eso de la no- gravedad de la falta, depende del... Sí, de suyo puede tender a que se rompa, sí, lógico, porque si el otro no quiere reconocer una falta que obviamente ha cometido, y eso por lo menos hiere la relación, Claro. evidente, la lastima. Puede que no la rompa del todo, dependerá del tenor de la falta, del grado de conciencia o inconsciencia del otro, qué sé yo. ¿Se ve? Sí. Porque a veces hasta hay problemas temperamentales que hacen que no pueda discernir lo que está haciendo la persona, qué sé yo. No. Uno puede encontrar atenuantes y ser misericordioso con la falta del otro, eso no está mal, No. eso no es vicioso. A eso me se refería, Sí, ¿no es? sí. No necesariamente lo tiene que llevar al otro ante el tribunal, pero tampoco dejarle pasar cualquier cosa, obviamente, Claro, porque por eso. eso sí sería vicioso, ¿está claro? Sí. Sí, eso sí, porque no le hace ningún bien al otro, lo deja hacer cualquier porquería Claro. sin ni siquiera hacérselo notar, y le está haciendo un mal enorme, ¿no? Sí, o haciendo eso, uno se lo hace notar y el otro no hace caso y bueno. Bueno, eso sí va hiriendo, obviamente, Claro, hasta entonces... puede que cortar la relación. Si eso se reitera y se reitera, ¿en qué sentido se puede continuar? Sí, es lógico eso, sí. Pero eso lo dice el precepto del Señor en el Evangelio. Si el hermano ha cometido una falta, primero se lo dices a él en privado, después lo llevas ante otro hermano, y después en público, y si nunca lo reconoce, considera un extraño, ¿no? Trátalo como un extraño. Claro, porque dice... Con ese tema Es él el que se ha hecho extraño. Claro. Ahí la relación se rompe objetivamente, no depende Objetivamente de la no subjetividad, depende digamos. de ninguna subjetividad, no. Claro. Lo contrario sería hablar de relaciones humanas que no son humanas, qué sé yo, que son Claro, sí. Bueno, pero se da... Sí. que son una cosa así, no se sabe qué sé yo. Acá yo veo como una especie de relato parabólico que por analogía se aplicaría a la situación del que ha ofendido a su hermano, ¿no? Y si uno quiere entender la parábola, ¿quién sería el tribunal acá? ¿Cómo, profesor? ¿Quién sería el tribunal? Dios. Claro, ¿se entiende? Porque claro. que me lleva, Sí. Que es mi adversario en justicia, ¿no? El que me plantea un pleito en justicia, ¿no? ¿Quién te pone pleito? El que me pone pleito, dice él, ¿no? Yo diría, para traducirlo conceptualmente, el que me pone pleito en justicia, ¿sí? Porque serán antídicos, ¿no? En griego. ¿Está claro? Sí. Es una palabra que no tiene equivalente castellano. Fíjese cómo traduce allá, a ver, ¿qué hizo Leborati? No, quería ver si había alguna nota, pero... ¿Y acá Straubinger tiene nota? No, pero vamos a leer los padres de la iglesia sobre esto, ¿sí? Ahora vamos a la tiene una de San Juan Crisóstomo, pero del anterior. Vamos a la Catena Áurea ahora, ¿eh? Muy bien. ¿Sí? Bueno, vamos a leer un poquitito los padres y ya terminamos. Estamos en 5... 25 es el de... Sí, Sí, 25. Pero primero tenemos que leerlo del 20... desde el 23. Claro, 23-24 y después 25-26, ¿no? Sí. Empiezo con San Agustín, que habla del 23-24, y dice así: si no es lícito enfurecerse contra su hermano ni decirle raca ni fatuo, mucho menos debemos tener ninguna animadversión que pueda degenerar en odio. Y por esto añade: por tanto, si fueres a ofrecer tu ofrenda al altar y si recordares que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, etc. San Jerónimo dice: no dijo si tú tienes algo contra tu hermano, sino si tu hermano tiene algo contra ti, como imponiéndote con más dureza la necesidad de reconciliarte. Vuelve San Agustín y dice: entonces él tiene algo contra nosotros y le hemos ofendido en algo, pero nosotros tenemos en contra de él si él nos ha ofendido, en cuyo caso no es necesario procurarse reconciliación. Acá le contesta su duda San Agustín mismo, en persona, Emanuel. No pedirás el perdón a aquel que te haya alguna ofensa, sino que lo que haces es perdonarlo. Como deseas que Dios te perdone, perdona tú también a tu hermano. San Juan Crisóstomo dice: pero si aquel te ofendiera y fueses el primero en pedirle el perdón, adquirirás un gran mérito. Pero ahí... si el ofendido a su vez nos ofendiere, sí, ¿no? Y tú fueses el primero en pedirle el perdón, adquirirás un gran mérito. Eso dice el Crisóstomo, sí. ¿no?
Acá se meten con cuestiones particulares, situaciones que se pueden presentar, digamos. Pero si alguno, y de nuevo el Crisóstomo, pero si alguno no procura reconciliarse con él por amor del prójimo, lo induce a esto para que sus buenos oficios no queden incompletos, especialmente si se verifican en un lugar sagrado. Por esto añade, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primeramente a reconciliarte con tu hermano. San Gregorio Magno. El Señor no quiere recibir el sacrificio de los que están enemistados. De aquí podéis conocer cuán grande sea el mal de la enemistad, por el cual se rechaza un aquello, en virtud de lo cual se perdona la culpa. Ahora un texto extenso del Crisóstomo que dice así: ve aquí la gran misericordia de Dios, dando la preferencia a las utilidades de los hombres sobre su honor. Esto se refiere a posponer la ofrenda frente a la reconciliación con el prójimo, ¿no? Sí. Más bien quiere la unión de los fieles que sus ofrendas. Cuando los hombres fieles tienen alguna disensión entre sí, no recibe ninguna ofrenda de ellos, ni oye ninguna de sus oraciones mientras dura la enemistad. Ninguno, pues, puede ser amigo fiel de los que son enemigos entre sí. Y por ello, Dios no quiere ser amigo de los fieles mientras sean enemigos entre sí. Y nosotros no guardamos la fe a Dios y amamos a sus enemigos y aborrecemos a sus amigos. Aquel que ofende primero debe ser el que pida la reconciliación. Vuelve a esto Crisóstomo, ¿sí? Has ofendido con el pensamiento, debes reconciliarte por medio del pensamiento. Lógico. Claro. Solamente es una cuestión interior. Perdón por porque claro, sí. Es lógico eso, sí. Evidente, ¿no? Has ofendido con el pensamiento, debes reconciliarte por medio del pensamiento. Has ofendido con palabras debes reconciliarte. Has ofendido con obras debes reconciliarte. Todo pecado del mismo modo que se comete debe hacerse por él penitencia. Y San Hilario dice, una vez obtenida la paz humana, manda volver a la divina para pasar de la caridad de los hombres a la de Dios, y por eso sigue, y entonces ven a ofrecer tu ofrenda. Y termina con un texto de San Agustín también largo que dice así: si lo que aquí se dice se toma al pie de la letra, ¿acaso se crea alguno que esto conviene hacerlo así, si el hermano está presente? No puede dilatarse la reconciliación por mucho tiempo, puesto que se nos manda dejar la ofrenda delante del altar. Mas si está ausente, y lo que puede suceder también al otro lado del mar, cuando al otro ocurra hacer esto, es un absurdo el que debe dejar su ofrenda delante del altar y recorrer las tierras y los mares antes de ofrecerla al Señor. No. Y por eso estamos obligados a recurrir al sentido espiritual, para que pueda entenderse aquello que se dice sin incurrir en absurdos. Por altar debemos entender, espiritualmente hablando, la fe. La ofrenda que ofrecemos al Señor, ya sea por medio de la enseñanza, ya por medio de la oración, o ya por cualquier otro concepto, no puede ser aceptable delante de Dios si no va adornada con la fe. ¿Sí? Si pues hemos ofendido a nuestro hermano en alguna cosa, debemos ir a reconciliarnos con él, no con los pies del cuerpo, sino con los movimientos del alma, prosternándonos ante el hermano con afecto de humildad, en presencia de aquel a quien vamos a ofrecer. Está hermoso. Esto de San Agustín es sublime, como de costumbre, ¿no? Porque es así. Si uno eso cuando se hace examen de conciencia, se reza cada noche, etc., si uno tiene un sentimiento de cierto rechazo o odio contra alguien, ahí es el momento de estrangularlo, de retorcerle el pescuezo y sacárselo del corazón, ¿no? Es decir, es esto que dice San Agustín, ¿no? Hay que, aunque sea justo, digamos. Aunque sea justo el odio, me refiero. Aunque sea justo claro, aunque sea justo el movimiento negativo. Pero si uno está pidiendo perdón a Dios por sus pecados, ¿no? Claro, conviene que esté dispuesto a perdonar en caso a cualquiera, de que... exactamente. No tener el ánimo adverso, ¿sí? Y si la persona que me ha ofendido se ha muerto, rezo por él como si fuese un hermano, lógico. ¿Se entiende? Porque es lo que corresponde. En caridad. Si la persona, ¿cómo? Si la persona que ofendido se ha muerto. Claro. Si el ofensor se ha muerto, ¿sí? Si lo he ofendido yo es otra cosa, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? No, sí. Claro, si lo he ofendido yo, rezo, ¿o no? Si lo he ofendido yo, tengo que rezar por mí. Pedir perdón yo. Claro. Está bien. Sí.
Me confundí. Lógico. Sí, pero, a ver, bueno, pues está claro. Sí. Y claro, si está muerto, no, se lo puedo pedir dirigiéndome a él, esté donde esté. ¿Sí? A ver, si yo digo, si es un hermano que ha muerto, entiendo que o está en el purgatorio o está en el paraíso, ¿sí? Entonces le puedo pedir perdón, sí, con el pensamiento, con el espíritu, ¿sí? Como dice acá San Agustín, ¿no? Aquel a quien vamos a ofrecer, a ver, releo, este es precioso este texto. Si pues hemos ofendido a nuestro hermano en alguna cosa, debemos ir a reconciliarnos con él, no con los pies del cuerpo, sino con los movimientos del alma, prosternándonos ante el hermano con afecto de humildad, en presencia de aquel a quien vamos a ofrecer. Y así, como si estuviese presente, podremos calmarlo, no con ánimo afectado, sino pidiéndole perdón. Y al volver, esto es, renovando la intención de lo que habíamos empezado a hacer, ofrecemos nuestra ofrenda. Porque una cosa es, claro, uno puede tener, claro, yo lo extendí a otro problema que sería el dolor o el resentimiento que uno puede guardar por alguien que lo ha ofendido a uno, claro, ¿no? Eso sí, también. Pero eso puede llevar a uno a ofender al otro. ¿Se entiende? Ofenderlo de alguna manera. Sí, cuando es desmedido el resentimiento. Sí, exacto, desproporcionado o llega hasta el homicidio de pensamiento. Claro. ¿Sí? Algo como si no existiese, ¿no? Pero Claro, pero eso implicaría que fuera inocente la otra persona ahí. No necesariamente, no necesariamente, no me refiero. Si es decir, aunque sea culpable, yo puedo tener una especie de rechazo porque me ha ofendido a mí solamente, no porque fuese injusto con cualquiera, con todos, o en general, en la vida, qué sé yo, ¿no? O que fuese injusto en todos los actos para conmigo tampoco. Entonces puede ser una cosa desproporcionada, a eso me refiero, claro, ¿no? ¿Está claro? Sí. Y ahí uno se transforma en ofensor contra el hermano, de pensamiento, como decía acá el Crisóstomo, ¿no? Si es de pensamiento, obviamente se repara con el pensamiento, ¿sí? Bueno, ya sí es hora, ¿no? Sí. ¿Son las 7? Sí. Bueno, Menos 3 minutos. dejamos. Nos faltaría leer la catena en la parte que corresponde al 25-26, ¿sí? Sí. ¿Está claro?